Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la charla Reproducción y Producción, un enfoque integrado para la eficiencia lechera. Mi nombre es John Londoño Sosa, soy médico veterinario zootecnista, especialista en reproducción bovina. Me dedico a asesorar hatos de lechería y de ganado de cría en Colombia, Ecuador y Panamá. Y hoy quiero mostrarles un enfoque muy práctico y muy dinámico de cómo la reproducción se puede volver un aliado estratégico para mejorar la rentabilidad de la empresa lechera. Entonces, lo que les quiero mostrar es que toda la vida nos han dicho que tenemos que reproducir nuestros animales, nuestras vacas, para poder producir. Y digamos que esto es un manifiesto, todos lo sabemos, lo entendemos perfectamente, pero nunca hemos hablado de en qué momento se deben reproducir las vacas. Y es allí donde la reproducción empieza a tener un papel fundamental en la caja y en la rentabilidad del negocio lechero cuando empezamos a entender que todo debe ser programado, que esto es un negocio complejo que tiene demasiadas aristas y cuando dejamos eh, parte de los procesos al azar, podemos empezar a tener problemas para mejorar la eficiencia y la productividad. Y es allí donde debemos cambiar un poco el enfoque desde la biología y desde la veterinaria como tal, o desde la veterinaria y la biología per se, para empezar a hablar un poco más desde la administración y la planeación y la programación, basándonos en la reproducción como herramienta fundamental. Entonces, en nuestro caso, desde hace muchísimos años, y yo creo que toda la vida nuestros abuelos nos decían que las vacas rentables eran las vacas que tenían o que entregaban una cría al año. Y digamos que esto hace parte de la premisa de todo modelo productivo, pero en algún momento se nos pierde en el horizonte y dejamos de tener esa claridad. Y es que las vacas deben entregarnos una cría al año para ser rentables y no en el año calendario, o sea, no del 1 de enero del año en curso al 31 de diciembre, sino en su año productivo. Me explico. Nuestro año tiene 365 días, la gestación de la vaca dura 285 días, 15 días más o 15 días menos, y al hacer la resta, esto nos deja 80 días disponibles para preñar nuestras vacas. Eso quiere decir que si hacemos la matemática simple, si nosotros no preñamos nuestras vacas en los primeros 80 días posparto, no vamos a tener vacas añeras. Y eso automáticamente abre una ventana y abre la posibilidad de perder días de leche. Y esos días de leche, cuando los llevamos al costo o los llevamos a números, vemos que definitivamente es una oportunidad y es una brecha que siempre mantenemos abierta y que debemos empezar a cuidar y a cerrar en el menor tiempo posible. Es entonces donde empezamos a cuestionarnos acerca de nuestra producción, nuestra productividad, digamos que nuestra forma de medir la eficiencia, y es ahí donde empezamos a ver que este es un negocio que es una carrera contra el tiempo. Después de que la vaca pare, inmediatamente empezamos a luchar contra el tiempo y contra la adversidad y contra todo lo que viene detrás, todo el tema biológico, para poder preñar nuestras vacas. Y empezamos, creo yo, con el pie izquierdo cuando nuestras mediciones o nuestras mediciones de eficiencia o indicadores reproductivos siguen siendo tradicionales. Esto es un modelo o esto es un negocio que ha venido cambiando. En el caso de Colombia, la rentabilidad del negocio era muy alta. Me acuerdo que en la época del abuelo decía que era un negocio tan rentable y tan lucrativo que la mitad de lo que se producía iba para el bolsillo derecho y la otra mitad se quedaba en el negocio. O sea, que quería decirnos que era un negocio tan rentable que el 50% de la utilidad se quedaba para él digamos que para el dueño de la finca. Pero yo creo que hoy, eh, con el costo de las materias primas, con el costo de la mano de obra y con las dificultades que tenemos, es un negocio que difícilmente puede alcanzar esas rentabilidades. Y se ha vuelto un negocio de pesos, y como se ha vuelto un negocio de pesos o de centavos, cada uno de los indicadores y cada uno de los componentes debe cuidarse con mayor recelo. Entonces, cuando vemos los indicadores tradicionales que eran nuestra guía inicial para entender si estábamos haciendo el trabajo bien, regular o mal, vemos que no nos ayudan o no nos aportan mayor información y sobre todo no nos permiten identificar las falencias de nuestro modelo y sobre todo tomar acciones en el menor tiempo posible. Entonces, los días abiertos, por ejemplo, los días abiertos son un parámetro que dependiendo de cómo lo midamos y del software que estemos usando, por definición es el tiempo que transcurre desde el parto de la vaca
hasta que vuelve a quedar nuevamente confirmada preñada, ¿cierto? Ese tiempo que transcurre entre el parto y la nueva gestación es lo que se denomina días abiertos. Pero estos días abiertos, eh, digamos que son fácilmente modificables porque depende de muchas cosas, eh, el, depende de la forma en la que evaluemos, el software que estemos usando, puede o no incluir las vacas paridas abiertas, puede o no incluir las vacas paridas gestantes. Yo puedo secar una gran cantidad de vacas o puedo descartar una cantidad de vacas problemas y estos días abiertos inmediatamente se van a reducir. El intervalo entre partos, como su nombre lo dice, es el tiempo que transcurre entre un parto y el otro. Entonces, inmediatamente me está sesgando la información a vacas multíparas. O sea, una vaca que haya parido y no haya quedado gestante nuevamente sale del conteo. Entonces, empieza a sesgarme la información hacia un grupo de animales, lo cual me evita tener claridad a la hora de hacer las evaluaciones concretas. Eh, lo mismo pasa con los días abiertos. Si yo tengo un grupo de vacas que son las que se preñaron y se preñaron en el momento adecuado, esas vacas son las que me va a mostrar el indicador y automáticamente va a sacar de plano las vacas problema, las vacas que no he podido preñar. Entonces empieza a configurar información segmentada que no me permite entender cómo está el día a día de mi finca. Servicios por concepción, por ejemplo. Servicios por concepción es un indicador que solamente representa el 1, el 2 o en el mejor de los casos o en el peor de los casos, el 3% de los costos de producción. Pero si yo cambio la perspectiva y empiezo a entender que servicios por concepción es eh, mucho más rentable cuando yo empiezo a mirar mis vacas con el propósito de preñarlas en los primeros 100 días posparto, que decir que tengo 2 servicios por concepción porque me demoro en iniciar los servicios o no programo mis vacas para que sean rentables, pues automáticamente voy a entender que no vale la pena cuidar servicios por concepción y que es mejor usar más cantidad de semen e incluso aumentar los servicios por concepción, pero conseguir que mis vacas me entreguen una cría al año. Y vacas en producción versus vacas secas también es otro indicador que no me permite entender si estoy haciendo las cosas bien o si estoy haciendo las cosas mal, porque sencillamente depende del momento de la finca, es una foto y también lo puedo moldear dependiendo de. O sea, yo puedo tener hoy más vacas secas que hace 2 o 3 meses, producto de que bajó la producción o que tengo que descargar la finca, pero realmente no me dice si las cosas están funcionando bien o no. E inicialmente, como estamos dándole un enfoque no solamente desde la reproducción, sino también desde la administración, yo debo tener la mayor cantidad de vacas en producción porque debo tener la menor cantidad de vacas ociosas o la menor cantidad de vacas improductivas. Y esto lo consigo mucho más fácil si me guío por indicadores de velocidad. Los indicadores de velocidad hacen cortes cada 21 días. ¿Por qué cada 21 días? Porque eh, comparado con los indicadores anteriores, con los mencionados hace un momento, son indicadores que necesitan muchísimo tiempo para poder entregarme información, mientras que los indicadores de velocidad se ajustan al ciclo de la vaca. El ciclo de la vaca es de cada 21 días, ¿cierto? Ese es su ciclo biológico. Nuestro calendario es de 30 días y no funciona muy bien, por eso tenemos meses de 28 días, de 30, de 31 años bisiestos, etcétera, porque nuestro calendario está acomodado a la rotación de la Tierra, pero el ciclo de las vacas es de cada 21 días. Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad, inmediatamente nos referimos a tasas que hacen cortes cada 21 días de acuerdo al ciclo reproductivo de la vaca. Y es allí donde vienen 3 indicadores claves para entender el funcionamiento de mi empresa, y es la tasa de servicio, la tasa de concepción y la tasa de preñez. La tasa de servicio es después de haber superado un periodo de espera voluntario, que como su nombre lo dice es voluntario porque yo decido cuánto tiempo voy a esperar para iniciar la carrera contra el tiempo de preñar mis vacas, después de superar ese periodo de espera voluntario, cuántas vacas detecto en calor o hago acalorar en un periodo de 21 días. Siguiendo la lógica de este concepto, si yo las detecto en calor o las hago acalorar, pues lógicamente las voy a inseminar y es allí donde viene la tasa de concepción, que es de esas vacas que detecté en calor, ¿cierto? O hice acalorar e inseminé, cuántas vacas quedaron preñadas. Y cuando multiplico la tasa de servicio por la tasa de concepción, me forma la tasa de preñez, que finalmente es un parámetro internacional
que me permite hacer evaluaciones en Colombia, en Argentina, en Panamá, en Ecuador, en Nueva Zelanda, sin importar el número de animales que tenga en ordeño, sin importar la raza y sin importar el modelo productivo. O sea, si es en pastoreo, si es estabulado o semiestabulado, porque aquí lo que me está diciendo es si estoy haciendo las cosas bien o mal en ciclos de 21 días, cada 21 días. O sea, si estoy preñando mis vacas a la velocidad que debe ser. Y digamos que hay unos parámetros definidos para cada uno de ellos, donde yo debo buscar tasas de servicio siempre superiores al 50% cada 21 días, concepciones ojalá superiores al 40% cada 21 días, para que al multiplicar 50% de la tasa de servicio por 40% de la tasa de concepción, me forme una tasa de preñez que sea mayor o igual al 20%. Esto como indicador inicial. Ya después, cuando los programas reproductivos se van ajustando en el tiempo, ya esas tasas de preñez del 20% no nos sirven y empezamos a buscar tasas de preñez que sean por lo menos entre el 28 y el 35%. Pero por ahora, como para contarles cuál sería la estructura o la dinámica de un programa reproductivo que vaya enfocado a maximizar la rentabilidad, ese es el primer paso. Aparte de ello, hay dos conceptos adicionales que son el inventario de partos proyectado y la cuota de monta. Es donde nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos unos activos que son nuestras vacas y son las que están produciendo dinero todos los días, reflejado en litros de leche, y cómo tenemos que programar estas vacas para que nos entreguen, para que paran la cantidad de vacas necesarias cada mes y para que podamos mantener una producción estable o con tendencia al alza. Y es allí donde siempre en todas las conferencias hago un paralelo y les digo, supongamos que no estamos hablando de vacas, supongamos que no somos empresarios del campo, sino que somos industriales y nos dedicamos a producir, a producir tornillos. Cada vez que nosotros producimos un tornillo, es el equivalente al litro de leche y cada máquina de producir tornillos son nuestras vacas. Entonces, si nosotros compramos una máquina que debe entregar 1.000 tornillos al día y por alguna razón vemos que esa máquina no los está produciendo, sino que está produciendo 300, 500, la otra está produciendo 600 y la otra 1.000, inmediatamente tomamos acciones y decimos, venga, este negocio no está funcionando, esto está diseñado y está planeado para que cada una de estas máquinas produzca 1.000 tornillos al día, pero tengo máquinas que no están a la par y tengo máquinas que están en una situación de producción inferior a las demás. Entonces, cuando soy industrial y cuando estoy en esa tónica, entiendo que me voy a quebrar y que el negocio no permite, digamos que esas falencias en productividad, pero cuando soy ganadero y veo que mis vacas no me entregan una cría al año, no tomo las mismas acciones. Entonces es allí cuando decimos, bueno, vamos a separar nuestras vacas adultas de las novillas y vamos a tener un inventario de activos, que son nuestras vacas, y de pasivos, que son las novillas. Activos las vacas, porque como les mencionaba hace un momento, son las que están produciendo dinero todos los días, mientras que las novillas son un pasivo, porque todos los días le estoy invirtiendo dinero en sal, en medicamentos, en mano de obra, en alimento. Yo puedo programar las novillas según la necesidad de la empresa o según la necesidad de la asistencia veterinaria, si trabajo embriones, si trabajo con semen sexado, todo esto tiene un matiz y yo lo puedo organizar. Pero recuerden que las vacas no. Las vacas, después de que paren, se vuelve una carrera contra el tiempo para poder conseguir su mayor productividad. Entonces, el inventario de partos proyectado es tomar esos activos, o sea, las vacas adultas, que pueden ser o que son más bien las vacas paridas más las vacas secas o las vacas horras. Y en un ejemplo claro, supongamos que tenemos 100 vacas paridas y tenemos 20 vacas horras. O sea, tenemos un inventario de animales adultos de 120 animales. Si yo digo, quiero llevar mi modelo a su máxima expresión productiva, lo voy a llevarlo al mínimo, al máximo biológico, digo que de estos 120 animales adultos que tengo, necesito o quiero que el 90% de ellas me entregue una cría al año. Eso quiere decir que voy a tener 108 partos al año de esas 120 vacas. Y esos 108 partos al año, dividido los 12 meses, me dice que debo tener mínimo 9 partos mensuales de mis vacas. Y si yo lo multiplico por mis servicios por concepción, que digamos que pueden ser 2.5 en una finca cualquiera, eso hace que yo tenga una cuota de monta o una cuota de servicios de mínimo 23 servicios al mes en mis vacas para alcanzar
esa eficiencia productiva de animales. Y adicional a eso vienen las novillas, que deberían ser alrededor del 30% mensual de mi cuota de partos. Entonces, las novillas, en este caso, y para el ejemplo de los 23 partos mensuales, eh, perdón, de los 23 servicios de mis vacas, que eran 23 servicios de mis vacas, que eran 9 partos mensuales por el 30%, que es lo que debo tener de novillas, me dice que aparte de los 9 partos mensuales de vacas, debo tener 3 partos adicionales de novillas para configurar 12 partos mensuales, llueva, truene o relampaguee. Y esto va a hacer que la producción de leche se mantenga estable y siempre con tendencia al alza. Porque una cosa es buscar la eficiencia reproductiva con mis animales adultos, que son los más productivos, son los que me generan la leche, y otra cosa es empezar a sumar al inventario las novillas, porque la producción de las novillas o la producción del primer parto nunca es igual a la producción del segundo, mucho menos a la producción del tercero, del cuarto o del quinto. Entre mayor sea el número de partos que tiene mi animal, mayor es su desempeño en leche. Entonces yo no quiero tratar de tapar huecos con el parto de mis novillas, yo lo que quiero es que las novillas empiecen a sumar litros de leche al tanque. Y eso hace que la dilución de costos fijos de mi compañía sea mucho más estable, sea muchísimo mejor la relación y me permita ser mucho más, tener una caja, tener un mayor flujo de caja y ser mucho mejor a la hora de buscar la eficiencia en el negocio productivo. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos para poder entender este concepto y llevarlo a la práctica? Recuerden que cuando somos lecheros o cuando somos ganaderos, yo creo que no hay nada que nos guste más que llegar al horro y verlo bien nutrido, ver una gran cantidad de vacas horras en buena condición corporal, bonitas, preñadas, próximas a parir, pero además la sensación de verlas parir y ver cómo se descuelgan en leche y cómo hacen unos picos de producción, creo que es la mejor sensación que podemos tener, porque sabemos que allí es donde está la rentabilidad del negocio. Las vacas paridas son las que generan mayor retorno a la inversión, son las que mueven la economía de la compañía y es ahí donde tenemos que enfocarnos. Entonces, en el horro, en el preparto, en nuestras vacas todas preñadas, obviamente con buena condición corporal, pero en ese posparto temprano empezar a ver cómo nuestras vacas empiezan a picar. Entonces, es apenas lógico que queramos tener más vacas en esos primeros 100 días posparto, donde dan mucha más leche, y menos vacas en el último tercio de lactancia, que es donde dan menos leche, son menos productivas y generan menos rentabilidad. ¿Qué se necesita entonces? Tener muy claro los tres conceptos: tasa de servicio, tasa de concepción y tasa de preñez. Y aquí un ejemplo donde les muestro cómo la tasa de servicio modificada en el tiempo, o sea, presionando nuestras vacas, teniendo claro que yo necesito programar mi número de partos mensuales de vacas y de novillas, cuando yo tengo claro eh, que ese es el objetivo y que ese es mi propósito, empiezo a buscarlo y empiezo a buscarlo con todas las herramientas y las alternativas que tengo a mi alcance para presionar la tasa de servicio. O sea, detección de calores, tizas, parches, prostaglandinas, medicamentos, dispositivos, diagnósticos tempranos de gestación, etcétera. Y aquí les muestro un ejemplo donde tenemos una tasa de servicio del 28% por un 50% de concepción, me da una tasa de preñez del 14%, muy por debajo de lo que estamos buscando para aumentar el desempeño de una empresa ganadera. Si por el contrario mantenemos todo y llegamos a una tasa de servicio del 48% por un 50% de concepción, o sea, la mantenemos, inmediatamente nos ponemos en tasas de preñez que son top a nivel mundial y me permite seguir comparándome, como les decía hace un momento, con las explotaciones del resto del mundo, pero con la certeza de que lo estoy haciendo muy bien. Y si por el contrario sigo presionando mi tasa de servicio y llego a un 80% y aún así sacrifico un poco la concepción, que es el ejemplo de abajo, tendríamos 80% de tasa de servicio por 40% de tasa de concepción, me da un 32% de tasa de preñez. Inmediatamente me pone en el 5% de los datos más eficientes a nivel mundial. Este es un gráfico que muestra cómo a mayor tasa de preñez tenemos menos días abiertos y menos intervalos entre partos, como para ver el efecto que tiene la tasa de preñez sobre los parámetros tradicionales. Y recuerden que, volviendo a la base, esta es la gráfica de la curva de lactancia donde nos muestra el momento del parto,
los primeros 100 días posparto, que es el primer tercio, del día 101 al 200, que es el tercio medio, y de más de 200 días, que es el último tercio de lactancia, que es donde las vacas producen menos leche, pero además van acompañados de menos rentabilidad, ¿cierto? Porque todos sabemos que al momento del parto la vaca arranca su producción, hace un pico de lactancia, tiene una pequeña meseta y empieza un descenso que debería terminar en los 305 días de producción. Allí se seca, descansa 2 meses y vuelve a parir. Ahí nos da perfecto el año calendario y nos entrega una cría al año, esa vaca como máquina productiva en su máxima expresión. Miren que si comparamos la producción de leche, que es la gráfica de color azul, versus la gráfica de color verde, donde está el consumo de materia seca, vemos que en los primeros 100 días la diferencia entre el consumo y la producción es la más amplia que podemos tener durante toda la curva. ¿Eso qué quiere decir? Que la rentabilidad del negocio es superior en esos primeros 100 días posparto. A medida que el negocio que la lactancia va avanzando, el negocio se va volviendo menos rentable. Y además, hay un dato y es que en los primeros 100 días posparto, la vaca me entrega hasta el 60% de la leche que va a producir durante toda su lactancia. No importa si su lactancia va a durar 305 días o va a durar 600, el 60% de esa productividad ya me lo entrega en los primeros 100 días. Entonces, si tengo esta claridad, es simplemente hacer una redistribución matemática y lo que debo buscar es tener más vacas recién paridas y menos vacas en el último tercio de lactancia. Esto es cambiar vacas haciendo pico, o sea, vacas de 30, 35, 40 litros de lactancia, perdón, 30, 45 litros de leche producidos al día, es cambiarlas por esas vacas que están en 15, 18 o 20 litros al final de la lactancia. Entonces es una redistribución matemática donde son mis mismas unidades productivas, es el mismo costo de producción, pero produciendo incluso el doble de lo que generalmente estarían produciendo. Ahí es donde el negocio da la vuelta, independientemente del número de animales que tenga. O sea, no tengo que tener más animales para ser más productivo. Lo que tengo que hacer es tener la claridad de que debo ser mucho más eficiente con mis vacas y con la reproducción para que las preñeces empiecen los primeros 100 días posparto. De esa manera, las lactancias son cortas en tiempo y no en volumen de leche y puedo tener más vacas recién paridas y menos vacas al final de la curva de lactancia. Este es el propósito del modelo, es una redistribución matemática. Entonces es aquí donde empezamos a enfrentar paradigmas y empezamos a tener cuestionamientos acerca de la producción y de lo que hemos aprendido toda la vida, probablemente lo que heredamos de nuestros papás o de nuestros abuelos, de la forma en cómo se debe producir leche, y es que tenemos que aprender a desaprender. Hay muchos conceptos que nos limitan. Muchos de ellos son infundados por nosotros los veterinarios, donde decimos que las vacas, no, si son muy productoras, no se pueden preñar rápido, si las preñamos rápido vamos a perder leche, etcétera, etcétera. Pero creo que al final del ejercicio son excusas para no llevar el modelo al límite. Entonces, empezamos a entender varias de las falencias que tenemos. En algún momento hicimos una evaluación con 12.500 vacas en 120 predios en el norte de Antioquia, donde pudimos concluir que el 63% de los calores de las vacas se dan en momentos donde no hay supervisión humana, donde el 31% de esos calores estaban referidos o estaban marcados los días sábados y domingos, y el 41% de la actividad de los calores de nuestras vacas se daban entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, o sea, donde no había supervisión humana, donde nadie nos podía comentar que vieron la vaca montando o recibiendo monta, y por eso no se podían servir nuestras vacas. En Colombia la tasa de preñez promedio está en el 12%, con una detección de calores del 30%. Entonces, esto fue lo que encontramos, tasas de servicio en el norte antioqueño con 12.300 vacas del 28%. Y además nos tomamos la tarea de tener conversaciones con nuestros colegas y con nuestros amigos productores donde queríamos entender qué nos limitaba para ser mucho más eficientes. Y una de las consignas que salió en esas conversaciones fue que las vacas lecheras no se preñan fácil. Entonces nos dimos a la tarea de tomar 3.007 lactancias provenientes de 110.000 controles hechas en lechería especializada de trópico alto en el norte de Antioquia y en la sabana cundiboyacense, donde evaluamos
un número importante de vacas, como les decía, son 110.000 controles. Si ven en la gráfica, en el eje vertical, están los litros producidos por las vacas a 305 días, o sea, van desde 2.500 litros hasta 10.000. Y en el eje horizontal están los días que nos demoramos en conseguir la preñez de esas vacas, partiendo desde el día 50 como fin del periodo de espera voluntario y llegando hasta el día 250. ¿Qué encontramos? Encontramos lo que esperábamos, la verdad. Encontramos que no hay diferencia estadística significativa entre la preñez rápida de las vacas, o sea, las vacas que producen 10.000 litros de leche, que son las que vieron en el cuadrante izquierdo, el superior, donde hay un grupo de 674 animales que representan el 23%, o sea, son vacas muy productivas o muy productoras de leche que se preñaron en los primeros 100 días posparto sin ningún inconveniente. De la misma manera, en ese mismo lado de los cuadrantes, el lado izquierdo, en la parte inferior, en el grupo de 841 vacas, el otro 28%, sin ser tan productiva, también se preñó rápido. Y cuando nos vamos al lado derecho de la gráfica, vemos que en el cuadrante superior de la derecha, 818 animales evaluados y vimos que se preñaron de mucha producción, se preñaron tarde, o sea, después del día 100, pero también en el segmento de abajo, donde 674 animales que no eran tan productores, se demoraron en preñarse. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión es que no es porque la vaca sea muy productiva, no se puede preñar rápido. La conclusión es que si nosotros no manejamos nuestras vacas de acuerdo a la necesidad de la compañía y no las programamos y no montamos un modelo de eficiencia reproductiva acorde a la necesidad de la empresa que busque aumentar la rentabilidad, pues entonces estas vacas no van a responder. No podemos tratar vacas de 10.000 litros de leche a 305 días, no podemos pretender preñarlas en los primeros 100 días si no le damos un manejo diferente y por eso es parte de los problemas que tenemos hoy en las compañías. Otra de lo que surgió en las conversaciones es que si se preñaban rápido no daban leche, se caía la productividad o la producción de ellas. Entonces hicimos una evaluación con 2.991 vacas y evaluamos el volumen de leche a 305 días mirando el momento de la preñez. Bajo el mismo esquema de la gráfica anterior, en el eje vertical están las producciones de leche desde los 3.500 litros hasta los 9.000 litros producidos en 305 días. En el eje horizontal, los grupos evaluados, evaluamos 520 vacas en el primer grupo, 541 en el segundo, 492, 506 y 463. Y abajo están los días de preñez posparto, o sea, cuánto nos demoramos, entre 45 y 55 días, entre 55 y 65, 65 y 75, y encontramos que definitivamente no hay problema en preñar nuestras vacas rápido. No hay una diferencia estadística significativa, pero hay una tendencia numérica que es superior cuando preñamos nuestras vacas entre el día 45 y el día 65 posparto. Una tendencia en volumen, en litros de leche. Para que las vacas den leche deben descansar más de 60 días. Fue otra de las afirmaciones que nos encontramos durante las conversaciones. Entonces nos dimos a la tarea de hacer la misma evaluación, siguiendo la misma línea del gráfico anterior, donde hicimos 1.380 lactancias, las evaluamos, lactancias terminadas, y vimos que efectivamente cuando las vacas tienen muy poco descanso, entre 15 y 25 días o entre 25 y 35, sí se afecta la futura lactancia y hay una mayor predisposición a mastitis, pero cuando tenemos programas reproductivos y necesitamos moldear el número de vacas que van a estar pariendo mensualmente, sí podemos tener ciertas gabelas donde del día 35 al 45 o 35 a 45 días de descanso en el periodo seco no va a afectar mi próxima lactancia, ni de 45 a 55 días tampoco. Entonces, nos permite organizar de manera estructurada la cantidad de partos que debemos tener mensualmente, pero también el tiempo que nuestras vacas van a durar en el periodo seco. Entonces, ¿por qué seguimos con tasas de preñez tan bajas? Yo creo que es por la forma en la que medimos, no trabajamos de manera sistemática, creemos que las herramientas reproductivas son solamente en casos extremos o para vacas problema, y la realidad es que no, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles para volvernos mucho más eficientes.
Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser todas al mismo tiempo. Lo importante es que lo hagamos con un propósito definido. Bajar los días abiertos, bajar los días en leche, tener la proyección de partos que necesitamos. Esta gráfica es solamente para recordarles que el día abierto tiene un valor y que todos lo tenemos muy claro, pero muchas veces se nos olvida y dejamos de hacer o de tomar medidas para disminuir los días abiertos de nuestras vacas. Aquí vemos que el costo del día abierto, a medida que va avanzando la lactancia, es cada vez más amplio y que lo que tenemos que hacer es que tenemos que mantenerlos controlados. Este es un ejemplo simple de lo que pasa cuando logramos cerrar nuestros días abiertos. Tenemos una vaca que me entrega una cría cada 13 meses, una que me entrega una cría cada 18, las ponemos en el mismo plano y decimos que las dos tienen 7 años de vida útil o de vida productiva. La vaca juiciosa, la que me entrega una cría cada 13 meses, en su vida productiva me deja 6.4 crías, la de 18 solamente me deja 4.6, ya encontramos diferencia de 2 crías durante las vidas productivas y ponemos una producción por lactancia de 8.000 litros, equiparando las cargas para poder hacer mediciones y vemos que la vaca juiciosa, la de los 13 meses, me entrega 51.000 litros de leche durante su vida productiva, mientras que la no tan juiciosa me entrega solo 36.000. Estamos hablando de casi 15.000 litros de diferencia por vaca. Y cuando empezamos a multiplicar esto por la cantidad de vacas que tenemos en la finca, realmente nos damos cuenta que la oportunidad de mejora es bastante grande. Esto es lo que pasa cuando hacemos análisis de las vacas. Repartimos los tercios de lactancia, como lo mostré en la gráfica interior, pero ya en un cuadro, donde vemos que no solamente tenemos problemas de distribución, porque los porcentajes en cada uno de los tercios de lactancia no son los adecuados. Recuerden que del día 0 al día 100 siempre quiero tener más del 33% de las vacas en ese primer tercio, ojalá el 40%, porque es allí donde dan más leche, son más rentables y dan más plata. En el tercio medio, que es del día 101 a 200, quiero tener alrededor del 33% de mis vacas y de más de 201 días, que se configura el último tercio de lactancia, quiero tener menos del 33%. Y cada vez que hacemos evaluaciones de las compañías, de las ganaderías, vemos que lastimosamente este cuadro que ven acá es el que se repite. Como pueden ver en este ejemplo, que es un ejemplo real, el 53% de las vacas están en el último tercio de lactancia, que es el momento donde no dan leche y no dan plata. Con un agravante adicional, esas vacas no están preñadas. Miren que en las dos columnas de la derecha hay unos indicadores de preñez o el número de vacas preñadas y el porcentaje que representan y vemos que la preñez no acompaña los tercios de lactancia. Del día 0 al día 100, para este ejemplo, hay 3 vacas preñadas, o sea, el 2%, y yo en este tercio debo tener siempre más del 45% de mis vacas preñadas. Del día 101 al día 200, en el gráfico se ve que tenemos el 53%, aquí ya debo tener más del 75%, y cuando estamos hablando del último tercio de lactancia, debo tener más del 90% de mis vacas preñadas. Esto, estos porcentajes de preñez aseguran que la proyección de partos sea constante. Eso me asegura que los porcentajes o los tercios de lactancia que están viendo en este momento no sean efecto de una fotografía, sino que sea algo que perdure en el tiempo, donde siempre tenga mayor producción de leche en menos tiempo. Para lograrlo, efectivamente debo hacer una gestión de la reproducción y yo debo presionar mis vacas para que su primer servicio postparto esté, ojalá, antes de los primeros 100 días en leche, para darles a todas la oportunidad. Pero ojalá pueda modificar la reproducción de tal manera que consiga, ojalá, 3 servicios en esos primeros 100 días postparto, porque aquí estoy jugando con la matemática. Si mi finca tiene 3 servicios por concepción en promedio y yo logro hacer 3 servicios antes de los primeros 100 días postparto, pues voy a jugar con la matemática a mi favor y voy a ver que voy a obtener más vacas preñadas en menos tiempo. Efecto de los días en leche versus la gestación. En este gráfico que ven acá es la cantidad de vacas que tengo en un hato, en el ejemplo que empezamos a ver en los cuadros anteriores. Estos son mis vacas y el momento en el que consiguen la preñez. Como pueden ver, la línea amarilla delimita los 300 días, que es donde yo debería tener la mayoría de las vacas de esa línea hacia la izquierda, preñadas, confirmadas preñadas, y cuando no lo logro, se me aumentan los días en leche y al aumentarse los días en leche pierdo dinero.
Este es el mismo ejemplo del cuadro anterior, donde ven que la línea punteada de color rojo me marca los días en leche. Esto es un gráfico de dispersión con una línea de tendencia, donde vemos la línea punteada que hace el corte en la producción, o sea, 23 litros, con 280 días de leche en promedio. Si yo logro mantener la proyección de partos y la cuota de monta, como les mencionaba al inicio de la conversación, yo voy a hacer que mis días en leche siempre estén por debajo de 150. Cuando yo mantengo mis días en leche por debajo de 150, pasa lo que ven acá. Hay una diferencia en litros de leche. Estamos hablando que pasamos de 23 litros promedio a 28. Son 5 litros de diferencia por vaca día. Esto es maximizar el modelo y esos 5 litros de leche por vaca día son marginales. ¿A qué me refiero con esto? Que no vamos a tener aumento en los costos de producción ni tenemos que hacer inversiones adicionales. Estos litros de leche me llegan con la misma administración, con el mismo personal y con unas variaciones leves en la nutrición. Entonces, la marginalidad de estos 5 litros adicionales es del 80%. Solamente el 20% se va a los costos en los que debo incurrir para poderlos lograr, pero me están entregando una marginalidad muy, muy alta a lo que realmente estoy acostumbrado a percibir. Eso hace que pase exactamente esto. Tendríamos una cuota de partos de vacas, que es justo lo que queremos tener en nuestra empresa lechera, acorde a la necesidad, y a partir de la cuota vienen a sumar las novillas en un 30% adicional. Aquí, ¿cómo se ve, digamos que ratificado el uso o la inversión en la asistencia técnica que aumente la tasa de servicio? Hicimos un seguimiento durante 4 años donde observamos 4.300 ciclos en 64 días diferentes, en 64 fincas diferentes, y lo que hicimos fue categorizarlas, fincas de menos de 100 vacas, entre 100 y 200 vacas en ordeño y de más de 200. ¿Qué encontramos? Que la tasa de servicio, o sea, la cantidad de detección de calores no estaba afectada por el tamaño del hato. O sea, no importa el tamaño, ¿cierto? Era muy constante, era muy parejo, sin diferencia estadística significativa, que la tasa de servicio no estaba afectada por el número de operarios. No es que porque tuviera más o menos personas trabajando, íbamos a aumentar nuestra tasa de servicio, pero sí el efecto de la conciencia y de la asistencia técnica en pro de aumentar la tasa de servicio tenía una diferencia estadística significativa en las fincas evaluadas desde el 2014 al 2017, pasando del 27% al 54%, lo que al final del ejercicio se tradujo en pasar de 17 litros promedio a 21 litros promedio. ¿Por qué? Porque tengo mayor detección de calores, mayor cantidad de servicios en menos tiempo, mayor preñez de mis vacas, ajuste de las cuotas y me empiezan a parir de manera constante cada mes, lo que hace que siempre tenga más vacas en el primer tercio y menos vacas en el último. O sea, más vacas en el primer tercio de lactancia y menos vacas en el último, que es donde menos plata y menos rentabilidad genera. Herramientas, las que les contaba al inicio, todas las que quieran. Existen todos los métodos de trabajo que quieran, ecografías a blanco y negro, ecografías a color, protocolos hormonales, detección de calor, tiza, parches, personal detectando en horas definidas, protocolos de sincronización, protocolos de resincronización, ecógrafos de última tecnología, ¿cierto? Pero lo que realmente importa después de todo esto es entender que cuando yo logro cambiar mis porcentajes de preñez, cuando yo logro cambiar y redistribuir mis porcentajes en el primer tercio de lactancia versus el tercero, la rentabilidad aumenta. Este es un caso práctico de una finca en Panamá, donde pueden ver que del día 0 al día 100 habían 19 vacas con 55 días en leche, 27 litros de promedio, y esto representa el 19% de las vacas en primer tercio. En el tercio medio, en ese mismo enero, teníamos el 22% y de más de 200 días en leche teníamos el 59%. Tenemos 212 días de lactancia promedio, 100 vacas en ordeño, 1.763 litros producidos al día. Mi promedio por vaca era de 17.6 litros y mi producción al mes de 52.000. Nos estaban pagando a $0.68 el litro de leche, lo que nos generaba una factura de casi $36.000 al mes. Cuando pasamos de tener el 19% de nuestras vacas en primer tercio al 43%, cuando disminuimos el último tercio de lactancia del 50
9% a solo el 20%, que es el ejemplo de la columna de mayo, mis días en leche se reducen a 165, las mismas 100 vacas en ordeño empiezan a producir 2.200 litros, lo que hace que mi promedio pase de 17,6 a 22,8, lo que hace que mi producción de litros pase de 52.800 a 69.000, y lo que hace que mi factura cambie de casi $36.000 al mes a 47.000, con el mismo personal, los mismos gastos. Sencillamente es una redistribución enfocada en la maximización de la rentabilidad a través de la reproducción. Finalmente, esto lo que les quería mostrar de cuáles son las metas mínimas que debe tener un programa de reproducción, donde debo tener tasas de servicio por encima del 50%, concepción de más del 40%, tasas de preñez de más del 20%, una vaca problema es la que llega al día 150 posparto y aún está vacía. Yo debo inseminar todas mis vacas antes del día 100, debo preñar, ojalá, la mitad de mis vacas antes del día 100, antes del día 100 posparto, debo preñar el 70% de mis vacas antes del día 130 posparto, vacío solo debo permitir más del 10% de más de 200 días en leche y vacías de más de 305 días menos del 2. Finalmente, quiero recordarles que todo esto se trata de un negocio y de buscar la eficiencia. Entonces, como en todo negocio, se debe tener una inversión para esperar un retorno. Y recuerden que quien renuncia a la inversión renuncia a la rentabilidad. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, ya estamos acá en la ronda de preguntas. Ariel, te estoy escuchando, pero no te estoy viendo. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Tenemos bastantes preguntas para este panel. Muchas gracias a ti por colaborarnos en este pequeño espacio. Es un orgullo para nosotros tenerte acá claramente. Y vamos a arrancar con la primera pregunta, que es, para el cálculo de los días abiertos, ¿se debe incluir los días que corresponden al periodo de espera voluntaria? Claro, efectivamente, un día abierto es considerado, digamos, dependiendo de cuántos días nosotros consideremos días de espera voluntaria, ¿cierto? Como mencionaba John, normalmente uno habla de día abierto después del día 100, ya pensando principalmente en que se quiere tener, ¿cierto?, una cría al año, y son 9 meses de gestación, sumamos 3 meses, ¿cierto? Que es básicamente el periodo de espera voluntario, y algunos dan 10 días más, digamos, para considerarlo como días de espera voluntario. Ahora, hay planteles que tienen días de espera voluntario mucho menores. Por ejemplo, hay sistemas donde tienen 60 días, por ejemplo, para considerar de que si en esos días de espera voluntario la vaca no entró en celo, puedan tener tiempo de reaccionar antes de que pase, digamos, estos 90 días o 100 días posparto. Perfecto. Aquí también nos preguntan un poquito del uso del semen sexado. ¿En qué categoría se debe usar y qué diferencia la preñez con un semen normal? Bueno, el semen sexado, antiguamente había mucho más diferencia entre el semen sexado, digamos, y el semen convencional, básicamente porque las primeras patentes que se hicieron relacionadas a eso, ya se generaba mucho daño en el momento de sexar el semen hembra macho. Hoy en día, esas técnicas obviamente han mejorado bastante, y los estudios más recientes indican que se usa preferentemente en vaquillas, pensando en que las vaquillas tienen un mucho mejor, digamos, tienen mayor probabilidad de quedar preñada al primer servicio, entonces como tiene un costo un poquito más elevado, que en realidad hoy día prácticamente se andan igualando los precios, ya han bajado mucho el tema del semen sexado, pero se habla que es más o menos entre un 5 o un 10% más bajo que el semen convencional. Estamos hablando de que en vaquillas, por ejemplo, los estudios indican que un semen normal debería andar alrededor del 60%, quizás un poco más, y el semen sexado anda entre el 45 y 55%. Perfecto. Acá hay una pregunta que dice, cuando se utiliza la tecnología para detectar celo, ¿cuál es el porcentaje de eficiencia de estos equipos electrónicos? Bueno, eso en realidad es relativo. Lo que se busca es que fuera, digamos, más cercano al 100%, ¿cierto? Pero eso obviamente en la realidad nunca va a ser así. Sobre el 90, sobre el 95, idealmente cercano al 100, ¿cierto?
ese es lo que se busca, digamos, y es tratar de llegar a la brecha más corta y tratar de detectar también aquellas vacas que tienen celos silentes, ya que muchas veces a los humanos no se puede detectar. Ok, perfecto. Buenísima respuesta. Depende. Depende, sí. Bien. Bueno, por acá dicen, ¿cómo influye la producción de leche de la vaca con la programación fetal? Ya que el desarrollo del embrión y su placenta se definen a través de características productivas de las futuras vacas que vamos a ordeñar en la finca, tambo o fundo. Sí, esa es, claro, como estamos hablando a Latinoamérica, va a Sí. depender de dónde nos escuchen, ¿cierto? Qué connotación se le va a dar. Acá en Chile hablamos de campo predio, ¿cierto? Pero, como tú Ujú. mencionas, hay varios conceptos. Es una muy buena pregunta porque la verdad es que se habla mucho y se conoce poco de lo que es la programación fetal, digamos, pensando en que la programación fetal, o cuando nosotros hablamos de ese concepto, es básicamente en que tenemos que pensar que una vaca, cuando está produciendo leche, ¿cierto? Más o menos el pic de producción lo va a alcanzar alrededor digamos, de los 100 días posparto, que es más o menos justo cuando nosotros decimos que esa vaca ya debería estar partiendo una gestación. Entonces nos vamos a Ujú. encontrar con un proceso de gestación, y además un proceso en que tenemos una alta demanda energética de producción, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, la programación fetal se va a ver afectada positiva o negativamente y desde el punto de vista, digamos, productivo, lo principal acá es la nutrición, ¿ya? Si nosotros tenemos una vaca que está bien nutrida, que está cumpliéndose los estándares que necesita esa vaca, ya probablemente va a verse afectada positivamente, ya que la cría va a adquirir probablemente, si es una cría hembra, ¿cierto?, estas características genéticas que hagan que sea una muy buena productora. Ahora, si nosotros nos vamos con una nutrición que es poco adecuada o bajo los requerimientos que necesita esta madre que está gestando, ¿cierto? Vamos a tener obviamente una disminución de esos nutrientes que va a necesitar ese feto para crecer. Obviamente va a ser un feto, digamos, con menor peso probablemente al nacimiento y un menor desarrollo tanto de órganos en general, musculares, ya sea hígado, músculo, ¿cierto? Mismo Ujú. glándula mamaria, etcétera. Entonces, puede ir en desmedro o puede ser positivo, pero para mí lo fundamental, digamos, es la nutrición. Así una buena nutrición está ocurriendo, va a ser siempre positivo. Buenísimo. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de novillas, vaquillas que se debe ingresar mensualmente o trimestralmente o semestralmente respecto a la cantidad de vacas en producción? Eso igual es relativo, ¿ah? Ahí yo creo que no hay una receta, porque va a depender, por ejemplo, cuál es la cantidad de parto o el sistema, digamos, de producción que nosotros tenemos. Algunos prefieren, por ejemplo, tener 5 partos y de ahí ya comenzar a eliminar sus vacas, ¿cierto? Hay Ujú. otros que prefieren mantener o alargar la producción La vida. vitalicia de una vaca Ujú, y le ujú. van a ir dando mayor cantidad de parto. Entonces va a depender de eso el porcentaje, por ejemplo, de cuántas animales van a tener que semestralmente, trimestralmente o anualmente vaquillas ir ingresando para poder reemplazar a aquellas vacas. Ahora, lo que sí puedo decir es que lo que uno siempre hace es básicamente, por ejemplo, si yo necesito reemplazar un X números de animales, es eh, entrar en caste con al menos un 10 o un 20% más de lo que yo necesito, ¿ya? Porque siempre vamos a tener que considerar que van a haber al menos un porcentaje de vaquillas que no van a quedar preñadas o finalmente cuando estas ingresen al proceso de ordeña, hay animales que se tienen que descartar. ¿Por qué? Porque no se pudieron, por ejemplo, adaptar a una sala de ordeña o bien puedan tener algún problema, digamos, que sea incompatible con la producción láctea. Entonces siempre hay que considerar un porcentaje un poco más alto de lo que nosotros estamos recambiando. Entonces no es que sea un número fijo, sino que eso es relativo al sistema productivo. Bien, y tenemos una última pregunta por acá, que es, ¿cuál es el porcentaje de falsos positivos en el Doppler efectuado el día 22 post inseminación artificial?
Mira, esa pregunta la verdad que yo creo que podríamos dejarla abierta y yo creo que podríamos dejar, porque yo no tengo el número y si no lo tengo la verdad que no voy a inventar, ya prefiero que podamos dejarla abierta, quizás lo dejamos dentro de las preguntas Dale. en el fanpage, ¿cierto? Sí. Porque es un número que no conozco. Y si yo no lo conozco, la verdad que prefiero no casarme ni inventar algo, así que eso. Perfecto, perfecto, Ariel. No sé si quieras, hay otra pregunta pequeña que dice acá, ¿es mejor preñar las novillas por celo neutral o con protocolo por inseminación? Yo creo que podríamos hacer esa última Sí, y... claro. O Ujú. sea, me imagino que es protocolo natural. O sea, lo natural, me imagino, no neutral. Celo. Natural debe ser, sí. Natural, perdón, natural, sí, lo leí Sí. mal. Ah, fui yo. Obviamente, sí, obviamente siempre, eh, a ver, llevémoslo del punto de vista de un celo natural versus un celos Mm, hecho o un celo artificial fabricado por protocolo. En general, el celo natural quiere decir que efectivamente ese animal va a ovular, ¿ya? Ahora, ujú, cuando nosotros hacemos un protocolo de sincronización, generalmente vamos a estar incorporando algunas hormonas que nos van a dar algunos indicadores de celo. Por ejemplo, el estradiol, ya sea el cipronato o el benzoato. eh, el estradiol en general o los estrógenos van a hacer que el animal, teniendo el protocolo, puede mostrar celo, pero eso no significa que va a ovular. En cambio, el celo natural, si vemos una vaca o una vaquilla que está en celo natural, siempre va a ovular. A diferencia de que si en un protocolo tenemos un celo, ¿cierto? No siempre nos va a traer una ovulación consigo. Entonces, bajo ese contexto, básicamente respondemos a la pregunta de que obviamente una animal con celo natural va a tener un mayor posibilidad de preñarse. Obviamente eso también va a afectar, digamos, o sea, se puede ver interferido por quien está realizando el procedimiento, pero poniendo los dos casos bajo una misma persona, por ejemplo, siempre va a haber un ujú. porcentaje mayor en un celo natural. Perfecto. Bueno, Ariel, muchas gracias. Excelente. Hemos ya casi finalizado, ¿no? No sé, María Inés, si quieres. Sí, sí. Gracias, Ariel, por tu capacidad para poder responder todas las preguntas del público, por vehiculizar todo el conocimiento que nos compartió John hoy. La verdad que has enriquecido a la audiencia en este rato, así que agradecerte en nombre del CEL LATAM. Ujú. Y así que estamos llegando al final, ¿eh?